En las vastas tierras de nuestra América, donde el sol curte la piel y la tierra guarda memoria, se cuentan historias que viajan con el viento. Relatos de lealtad inquebrantable y de tiranías que, tarde o temprano, se quiebran bajo su propio peso. La historia que hoy compartimos es una de esas. Antes de sumergirnos en ella, si crees que los relatos que nos recuerdan nuestra humanidad merecen ser escuchados, te invito a compartir este contenido. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a las leyendas que nos forman. Todos en la comarca hablaban de aquel caballo por su fuerza indomable y su nobleza silenciosa, pero solo él sabía cuántas veces su infinita fidelidad había sido pagada con crueldad. El animal, alma de la hacienda, tenía un nombre sencillo que encapsulaba su espíritu, Brío. No era un corcel de guerra con armadura brillante, ni un pura sangre de exhibición. Era un animal de trabajo, de esos cuya jornada comienza antes del alba y termina mucho después de que el sol se esconde tras las montañas. Su pelaje castaño, antaño reluciente, había perdido el brillo de la juventud, y en sus patas, fuertes como troncos de roble, se dibujaban las cicatrices de años de esfuerzo incansable. Sin embargo, en sus ojos, dos pozos de una paciencia ancestral, permanecía una chispa de dignidad que ni el tiempo ni los golpes habían logrado apagar. Brío era el motor de aquellos campos. Desde el amanecer, tiraba del arado con un paso firme que abría surcos en la tierra más rebelde. Transportaba cargas que habrían vencido a cualquier otro, y lo hacía con una constancia que era a la vez admirable y dolorosa de ver. Los campesinos, hombres y mujeres de pocas palabras y manos curtidas, lo admiraban en un silencio respetuoso. Sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta, que aquel caballo había hecho más por la prosperidad de la hacienda que su propio patrón. Si ese animal hablara, murmuraban entre ellos los sirvientes mientras descansaban a la sombra, contaría más verdades sobre la justicia y la injusticia que cualquiera de nosotros. Pero el caballo no hablaba. Solo obedecía. El amo de la hacienda, el señor Aldemaro, era un hombre de rostro adusto y corazón de piedra. Para él, Brío no era un compañero, ni siquiera un ser vivo digno de respeto, era una herramienta, un activo más en su inventario. Lo medía por la carga que soportaba, no por la lealtad incondicional que demostraba. Cuando el caballo lograba mover un peso inesperado, apenas recibía un gesto frío de aprobación. Pero cuando, agotado por jornadas inhumanas, flaqueaba, el látigo descendía sin piedad sobre su lomo, dejando una marca más en su piel y en el alma de quienes lo presenciaban. El contraste era evidente para todos. Cuanto más cruel se mostraba el patrón, más fiel parecía ser el caballo. Brío no huía, no se rebelaba, no dejaba de cumplir. Su naturaleza era la de dar, incluso cuando lo único que recibía a cambio era desprecio. Aldemaro, henchido de un orgullo arrogante, se vanagloriaba de poseer al mejor caballo de la región. Lo exhibía ante sus visitantes con la misma soberbia con la que mostraba sus tierras. Miradlo, decía, inflando el pecho. Ningún animal aguanta lo que éste. Me pertenece en cuerpo y alma, y me servirá hasta su último aliento. Los invitados asentían, algunos con admiración por la bestia, otros con una visible incomodidad ante el hombre. No era raro escuchar a alguien murmurar en voz baja, cuando creían no ser oídos, ese caballo parece tener más estirpe que su propio dueño. Las jornadas de Brío eran interminables. En el verano, soportaba el sol abrasador que resquebrajaba la tierra. En invierno, se hundía en el barro hasta las rodillas. Aún así, no se detenía. Cada paso suyo era un acto de resistencia silenciosa, una prueba de que la verdadera fidelidad no necesita recompensas para mantenerse firme. El perro viejo del establo, que lo acompañaba en las noches, solía decirle con su voz cansada, «Brío, no sé de dónde sacas tanta fuerza. Yo, hace tiempo, me habría rendido.
El caballo lo miraba con sus grandes ojos oscuros y resoplaba suavemente, como si respondiera, mientras respire, seguiré cumpliendo. Pero algo flotaba en el aire, un presentimiento oscuro que se extendía entre los campesinos y hasta entre los animales del establo. Todos sabían que la crueldad del patrón no conocía límites y que, tarde o temprano, pondría a prueba la fidelidad del caballo de una manera injusta y despiadada. Por ahora, Brío seguía siendo el símbolo de la resistencia silenciosa, el caballo cuya lealtad era tan grande como su fuerza. Lo que nadie imaginaba era que esa misma lealtad sería el centro de una historia de dolor, traición y, finalmente, de una justicia que brotaría desde el corazón mismo del pueblo. La hacienda de Aldemaro se extendía como un pequeño reino. Campos de trigo que se mecían dorados con el viento, establos repletos, y una casona blanca que dominaba el paisaje desde una colina, como un vigilante perpetuo. A los ojos de los viajeros, era un lugar próspero. Pero quienes vivían allí sabían que esa prosperidad no nacía del cuidado, sino del sacrificio forzado y del dolor silenciado. Y en el centro de ese engranaje, estaba Brío. Su día comenzaba arrastrando el arado, después lo enganchaban al carro de heno, y al caer la tarde, aún debía llevar al amo en sus paseos de exhibición por la aldea. Era el motor de la hacienda. Los campesinos lo sabían. Ese animal tiene el alma de un rey, decía un viejo jornalero. Y sin embargo, vive como un esclavo, respondía otro. Los niños lo adoraban. Cuando Brío regresaba al establo, cansado pero erguido, corrían a ofrecerle manojos de hierba fresca. El caballo nunca los rechazaba, bajaba la cabeza con paciencia, como si entendiera que en esas pequeñas manos residía el único cariño verdadero que conocía. Aldemaro, en cambio, jamás mostró gratitud. Si Brío fallaba, aunque fuese por el peso desmedido, descargaba sobre él insultos y golpes. No eres más que un bruto con patas, tronaba su voz, mientras el látigo silbaba en el aire. Y aún así, el caballo obedecía. En las noches, los animales del establo conversaban. Brío, decía el perro viejo, ¿no ves que tu amo solo te usa? Para él eres un objeto, como el arado. La vaca añadía, si yo tuviera tu energía, hace tiempo habría huido. Brío no respondía, pero su resoplido parecía decir, no soy de huir, soy de permanecer. El verano llegó con un calor sofocante, y Aldemaro preparó un banquete para unos invitados ilustres. Quería impresionarlos, y para ello, planeó una demostración de poder con Brío como pieza central. Lo engancharon a un carro cargado con un peso desmesurado de barriles y sacos. Quiero que todos vean de lo que es capaz esta bestia, ordenó. Frente a los invitados, Aldemaro hizo una señal. Brío tensó sus músculos y comenzó a tirar. El carro se movió con un crujido agónico. La multitud soltó un murmullo de asombro. Pero Aldemaro, cegado por la vanidad, exigió más. Más rápido, inútil. Hazlo correr o no sirves para nada. Los aplausos cesaron. El carro ya no se movía. Brío jadeaba, sus patas temblaban. Lo intentaba una y otra vez, hasta que, extenuado, se detuvo. Un silencio incómodo cubrió el patio. Era evidente que había dado todo lo que podía. Para cualquiera, menos para Aldemaro. Vergüenza, gritó, cargado de ira. Y sin pensarlo, levantó el látigo y lo descargó sobre el lomo del animal. El chasquido resonó, seguido del relincho ahogado de Brío. Los invitados se removieron, incómodos. Una dama murmuró, ¿es necesario tanto castigo? Esa noche, mientras la fiesta continuaba, los campesinos comentaban en voz baja, ese animal dio todo lo que tenía y aún así lo humilló. El señor Aldemaro no merece un caballo como ese.
La crueldad del amo había dejado de ser un secreto para convertirse en una herida pública. La humillación pública no calmó a Aldemaro, al contrario, lo llenó de un rencor profundo. Su orgullo herido buscaba venganza. Ese caballo me hizo quedar como un débil, rumiaba. Ahora yo lo haré quedar como un inútil. Así fue como organizó un nuevo espectáculo, aún más cruel. Invitó a más nobles y comerciantes, y en medio del patio, hizo sacar a Brío, cuyos músculos aún estaban resentidos. Esta vez, el carro no llevaba piedras, sino la burla. Sobre él, había ordenado sentar a varios hombres corpulentos, riendo y bebiendo. Era una farsa para exhibir a Brío como un bufón de feria. «He aquí al famoso caballo», exclamó Aldemaro. «Os mostraré la verdad, un animal que solo se mueve cuando yo lo obligo». El látigo descendió. Brío, fiel a su naturaleza, siguió arrastrando el carro con dignidad, aunque cada paso le costara un mundo. La multitud, que al principio había reído por compromiso, comenzó a guardar un silencio pesado. Lo que veían ya no era un espectáculo, sino una injusticia flagrante. «Ese animal tiene más nobleza en sus ojos que todos estos hombres juntos», murmuró una dama. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un campesino del pueblo, mezclado entre los espectadores, alzó la voz. «Ya basta, señor. Ese animal ha hecho más por esta tierra que cualquiera de nosotros». Un silencio sepulcral cayó sobre la hacienda. Aldemaro lo miró con furia, pero el campesino no se acobardó. «Podrá ser su caballo, señor, pero su fidelidad no le pertenece. Nos pertenece a todos los que hemos visto cómo trabaja día tras día sin recibir más que golpes». Un murmullo de acuerdo recorrió a la multitud. Por primera vez, el miedo comenzaba a resquebrajarse. La noticia de lo ocurrido se esparció por la comarca como un incendio. En la taberna, en el mercado, todos hablaban del caballo fiel y del señor cruel. La figura de Brío se convirtió en leyenda, ya no era un animal, era el reflejo de la nobleza frente a la tiranía. En contraste, Aldemaro empezó a ser visto como un déspota. «El señor tiene tierras y dinero», decía la gente, «pero ni con todo eso puede comprar la nobleza de un caballo». Obsesionado con borrar su vergüenza, Aldemaro ideó un plan final. Compró un corcel nuevo, joven y negro, de pelaje brillante, y lo presentó como el nuevo orgullo de la hacienda. Pero por más que el corcel nuevo brillara, la gente del pueblo seguía mirando a Brío, que continuaba con sus labores, con la misma lealtad de siempre. La frustración de Aldemaro llegó a su límite. «Ese animal será mi vergüenza mientras siga respirando», murmuró una noche. «Tengo que acabar con él». En secreto, ordenó a sus capataces, «Mañana al amanecer, llevadlo al barranco. Nadie debe verlo volver». Pero su plan fue escuchado. Un joven sirviente corrió en la oscuridad para alertar al mozo de cuadra. «Van a matar a Brío». Esa noche, la noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Pequeños grupos de campesinos se reunieron en secreto. «Si permitimos que lo maten», dijo el herrero, «seremos tan culpables como él. Brío es el espejo de nuestra dignidad». Había llegado el momento de actuar. El alba se levantó fría y brumosa. Los capataces caminaron hacia el establo, pero el mozo de cuadra se interpuso. «No lo sacaréis de aquí». Antes de que pudieran apartarlo, un murmullo creciente llegó desde el patio. Al abrir la puerta, se encontraron con una multitud. Campesinos, jornaleros, mujeres y ancianos, con herramientas en mano, formaban un muro humano. Las antorchas iluminaban sus rostros decididos. Aldemaro salió furioso, látigo en mano. «¿Qué significa esto? Apartaos». Nadie se movió.
El párroco dio un paso al frente. Señor Aldemaro, todos hemos escuchado su plan. Este caballo no será sacrificado. Es mío, gritó el patrón. Un amo puede poseer un cuerpo, pero no un alma, respondió el mozo de cuadra. Y Brío tiene más alma que todos nosotros juntos. Un clamor recorrió a la multitud, Brío no morirá. Brío es nuestro. El animal, desde el establo, relinchó con una fuerza que hizo temblar la madera, como si su voz se uniera a la del pueblo. Aldemaro, enloquecido, intentó abrirse paso, pero los campesinos lo rodearon. El látigo cayó de su mano al suelo. En ese instante, la puerta del establo se abrió por completo y Brío salió al patio. Erguido, imponente, avanzó lentamente hasta quedar frente a su amo. En sus ojos no había odio, solo una calma profunda que desarmó al tirano. Aldemaro, derrotado, fue sacado de la hacienda por su propio pueblo. Su poder se había desvanecido. El destino del señor cruel quedó sellado en el olvido. Pero Brío se convirtió en un símbolo eterno. Cuidado por los campesinos, vivió sus últimos años en paz, libre de cargas. Su figura se convirtió en leyenda. Los trovadores cantaban sobre el caballo que, con su fidelidad silenciosa, había hecho temblar a un tirano y había despertado el coraje de un pueblo. Y así, la historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el látigo del opresor, sino en la dignidad inquebrantable de quien resiste. La lealtad y la nobleza, aun en silencio, tienen más poder que la crueldad de 1000 hombres. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Un me gusta de tu parte es el mayor reconocimiento a nuestro trabajo, y al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de las leyendas que aún nos quedan por contar. Hasta la próxima historia.